los cambios de temperatura son drásticos. No sé si alcanza a ver, creo que sí, a 20 grados. Usted se encuentra a 580 metros por encima del nivel del mar. Imagínese que tenga una casa acá en esta parte de aquí, puede ser bastante peligroso porque puede ser la roca. Dicen que la mayoría de estos árboles tienen casi 500 años. Ahora el cambio es bastante repentino. El cambio que ustedes están viendo en este momento ya es como pasar de una ciudad a otra, y efectivamente como si lo hubiéramos hecho del alto de la montaña, de los picos y ver las casas pequeñitas, allá estar aquí cerca ya del océano Atlántico. Aquí, como les comento un poco, esto acá se llama Cámara de Lobos. ¿Qué es un asentamiento? Pues en este caso el municipio, se puede decir, de todo el archipiélago, bueno, como lo quieran llamar, de la isla de Madeira. Importante, ¿por qué? Porque fue el primer asentamiento por allá más o menos en el año 1400 cuando fue descubierto. Entonces este fue el primer asentamiento, y miren la postal que se tiene. Miren ahí, es una postal como si fuera embajada. Arriba lo que ustedes observan son puras plantaciones de, eso es plátano si no estoy mal. Como les comentaba, ahí arriba Madeira está casi en un porcentaje bastante alto. Su proceso de desarrollo y monetario es en la parte agropecuaria. Entonces, como fue uno de los primeros asentamientos, todavía quieren seguir como recordando esos primeros pasos que dieron por allá en el 1400, y que está bañado también por todo el océano Atlántico. Todo lo que ustedes ven ahí es el océano Atlántico. También que era un municipio, o que es un municipio pesquero, donde allí ustedes pueden observar todos los barcos pequeñitos que en ese tiempo se utilizaban y todavía se siguen utilizando. Por ejemplo, allá están. Muchas veces, o bueno, quizás entre semana, las personas salen allí con sus barcos pues a proveerse de pescado, que muchas veces es vendido aquí en los mercados locales. Muy bonito, miren cómo se ve el océano de claro y de limpio. Desde acá alcanzamos a ver el fondo, bastante interesante, y es una postal interesante. Tiene mucho parecido a esas ciudades costeras de Italia, donde todo es así como en una especie de colina. Pero lo más bonito es lo que les comentaba, esas plantaciones allí de plátano, que a la hora de la verdad se vuelven lugares bastante autosostenibles. El trayecto para acá no fue nada fácil porque casi siempre era en subida y en bajada. Pero las postales que uno puede rescatar de este lugar son bastante bonitas. Vamos a ir a mirar a ver de pronto por allí. Creo que hay una calle como real, principal, y es donde están pues la mayoría como de restaurantes. Ahorita ya hay muchos hoteles, lugares así como de Airbnb, que mucha gente viene aquí a pagar dinero para poder quedarse en la estadía. Y eso que está haciendo calor, o sea, esos cambios de clima que uno evidencia todos los días, es fuerte, porque acá abajo hace muchísimo calor. Y arriba en la montaña, por ejemplo, no sé si alcanzan ustedes a ver, estoy cerrando mucho los ojos, ahí arriba
están ya en las nubes, porque ya va a comenzar a llover allá arriba en la montaña. Los cambios de temperatura son drásticos porque son de 5 grados. Aquí que estamos más o menos a, déjenme ver, estamos a 20 grados. No sé si alcanza a ver, creo que sí, a 20 grados. Entonces es subir y bajar, cambios de temperatura fuertes en menos de 10 minutos, pero todo vale la pena por venir a conocer. Y punto importante para que ustedes también vengan hasta acá y se den, por decirlo así, la pasadita. También hay diferentes tours. Bueno, lo que les comentaba, porque este nombre recibe su atractivo como Cámara de Lobos, precisamente porque tiempo atrás, cuando fue este lugar de asentamiento, aquí había muchísimos lobos marinos. Ahorita no se logran ver demasiados, están ubicados en ciertas partes de la, digamos como de acá, de este espacio, pero quisieron como recordar, como dicen acá, lembrar, algo así creo que es en portugués, el legado de ellos. Por eso esto se llama acá Cámara de Lobos. Y también, si ustedes observan ahí abajo, hay como una especie de grutas donde ellos también permanecían y hacían su vida cotidiana, los animalitos. Vean cómo quedó el Titanic. Como quedó el Titanic allí hundido. Miren esos barquitos, los pequeñitos. Y esos que ya son barcos de pesca que, como les decía antes, se suelen ya utilizar pues como más que todo tema artístico, para que la gente pueda recordar, porque aquí también el turismo es bastante fuerte, pero siguen siendo también utilizados para hacer el tema de la pesca. Y además que la gente cuida mucho, se logra ver que la cuida mucho porque el agua está azul bastante cristalina. Y ahí hay una playita pues bastante pequeñita, no es grande, es playa de piedra. De por sí acá en Madeira son muchas playas así de piedra, muy pocas de arena, o creo que no hay. Son de arena volcánica, porque este lugar acá en Madeira está creado o fue diseñado o nació por motivo de la naturaleza, por parte de un volcán que no se ha experimentado por el momento, digamos, como alguna erupción, pero la mayoría de playas son de arena así volcánica, y que no es, digamos, como arena suavecita, sino que es así como con piedras. Entonces, si usted en algún momento quiere venir a pasear o tirarse un día de playa, lo puede hacer, pero tiene que traer como protección en sus zapatos, porque si no se va a porrear los pies. Y que, por cierto, imagínense estos cambios de clima. Ahora es invierno en Europa, y miren, aquí está a 20 grados. La gente por eso viene, se mete acá al mar, a la playa. Entonces, por eso es que también Madeira es uno de los lugares predilectos y muy famosos, queridos por muchísimos turistas y por personas, ejemplo, de la tercera edad, que vienen a este lugar aquí a pasar ya el resto de su tiempo, de su pensión que logran tener en otros países, o también de muchos nómadas digitales, más que todo de partes de arriba del norte y climas bastante fríos en Europa. Porque como no me van a decir si estamos ahorita en invierno, que ejemplo, nosotros que estamos en Lisboa, todos los días está quizás a 5 o 6 grados, y acá todos los días es así, a 20 grados, y no baja de más, no baja ni menos. Entonces obviamente que sí va a llover, es un clima muy parecido como el de Latinoamérica, pero así la gente viene y se mete, a esa gente por allá en el fondo, metiéndose. Bastante bonito, muy interesante, para que vengan aquí a conocer. Bueno, vea, lo que les contaba de los lobos marinos. Ya le hicieron el renombre, o bueno, le hicieron, digamos, como el honor a ellos, a los lobos marinos. Es más, aquí lo dice, vea, lobo marino de Bordada, que todavía existe. Sí, está muy bonito. Y más bonito estas casitas acá, puras casas turísticas. Ahí cogen, se sientan ahí en el mirador y automáticamente tienen la playa ahí. Y esto es, aquí es donde están ubicados pues como ya los barcos
más grandes, que yo creo que todavía siguen funcionando. Miren, acá llegaban, se atracaban y por eso era que tenían esas cositas de madera para poderlo remolcar más fácil. Ya como son. Y las playas son así, de pura piedra. Si van a venir a la playa tienen que venir preparados con zapatos porque si no se mojan. Y la mayoría ya de esos barcos ya son barcos que están ahí, digamos como más que todo para el tema del turismo. Pero ya así que pues que los utilicen constantemente no porque ya están atacados, ya es bastante complicado sacarlos de allá. Pero hay una bonita vista, mucha gente todavía viene. Por ejemplo, esos niños que van allá están por allá subiendo, están aquí tirando, como decimos nosotros, piscina, están tirando charco. Está bueno. ¿Qué tal le ha parecido? Muy bonito para venir a visitar. Realmente vale la pena volar hasta acá en avión. Sí, está bueno, miren lo bonito. Allá arriba, vea. Ya puede ver desde mucho más cerca. Son la mayoría plantaciones de plátano y pues otras frutas que da como acá, ese clima tan tropical. Que por cierto, esas plantaciones allá son bueno, este lugar acá es tan, como se podría decir, como bendecido, porque todo lo que las personas planten en cualquier lugar acá de Madeira, lo más probable es que en un porcentaje bastante alto va a florecer. Entonces muchas de las personas que viven acá son autosostenibles. Ellos mismos son los que hacen su comida, siembran todo, entonces son autosostenibles, se podría decir. Y automáticamente salimos a la calle principal, es como la calle de acá, sí. Ligado. Es como la callecita como más principal de acá. Está cerrado. Vamos a mirar a ver por acá qué hay. Vámonos por acá. Muchos restaurantes así como clásicos. Mira. También da mucho arte. Miren lo bonito, convirtieron ¿cómo se dice? Las cosas se me olvidó el nombre. De plástico, las canecas de plástico, y las colorearon y le dieron un mejor estado. Miren cómo se ve, bastante colorido. Y lo que les contaba, o esto es plátano o esto es banano. Miren cómo ve. Eso es lo que está sembrado. Eso es lo que está sembrado allá arriba en la montaña. Oiga, está muy bonito este tema acá de Cámara de Lobos. Mira, aprovechan cada cosa.
Bueno, yo les voy a grabar. Llegamos a otro punto totalmente diferente. Claro que tiene un mirador y ahí es donde podemos ver, digamos, como la altura que se puede presentar o hasta dónde se puede llegar aquí en Madeira. Por ejemplo, hace unos minutos estábamos abajo, ya en el océano, tocando un poco, y ahora mire dónde está. Estamos ya en un mirador en el océano Atlántico. Miren la grandeza que se tiene, o sea, hacia allá no se ve nada más, simplemente solo se ve ya el océano, que es inmenso. Entonces que yo creo que también el clima ayuda y favorece demasiado. Pero bueno, lo interesante, digamos, que no es solo eso, no es solo tener esta vista, sino que lo interesante está también en que, además de que hay muchísima gente también aprovechando el lugar, miren la vista que se tiene hacia abajo. Dice que tiene más de 570 aproximadamente metros de altura y que es el estuve practicando esa palabra, sí, algo así. Les voy a dejar aquí escrito la palabra aquí, promontorio, que es, digamos, como la erosión de la roca, que es una roca bastante fuerte que, digamos, que ha favorecido para que esté aquí y todavía se siga conservando muy bien a pesar del tiempo. 580 metros, bastante largo. Y lo llamativo también está, por ejemplo, si usted sufre de alturas, de llegar aquí, miren eso acá, lo transparente. Por ejemplo, hacia abajo ya no hay nada, hacia abajo ya solo está, digamos, como el vacío, y acá lo dice. Usted se encuentra a 580 metros por encima del nivel del mar. Imagínese, o sea, casi la mitad del kilómetro, y hacia abajo ya no hay nada más. Lo único que podemos ver es, bueno, no sé si se alcanza a ver, yo creo que sí, sí, cosechas, plantas, nada más. Todas estas cosechas que han sido generadas por la gente que vive ahí alrededor de Cámara de Lobos, que es donde estuvimos hace unos minutos ahí abajo. Entonces es bastante bonito. Mira, aquí lo dice, aquí hay una placa que lo dice. Mira, sacámonos acá, a ver qué podemos ver. Vea, es que se ve altísimo. Altísimo se ve. Yo no sufro como mucho de, ¿cómo se dice?, de alturas, pero esto bastante interesante. Miren ahí. Y eso allá es una playa, una pequeña playa, que tampoco pues hay como camino, realmente no veo como un camino que se pueda llegar allá. Y si ya se giran hacia la derecha, acá, ya van a poder ver todo lo que tiene que ver la municipalidad. Sí, la municipalidad de Cámara de Lobos, que la mayoría de todo lo que está allá hacia la derecha. Entonces es bonito porque nos deja ver un poco la mezcla o la mistura, como dicen acá, o el mix entre lo urbano y también la naturaleza. Por ejemplo, acá abajo, miren aquí lo que les decía, lo de las plantaciones, para que las personas puedan ser como autosuficientes, y hacia abajo ya queda, como decimos nosotros, el volado, no hay más. Ok, digamos que todos estos terrenos para acá, realmente hace muchísimos años no ha pasado nada y se espera que nunca pase nada, pero para una persona que vive allí, que tenga una casa acá en esta parte de aquí, puede ser bastante peligroso porque puede ceder la roca. Es más, esta parte de acá se ve como si la roca ya estuviera erosionada, pero súper bonito, muy bonito, recomendado. Bueno, si hay que pagar una entrada, el costo de la entrada es aproximadamente de 3 euros. Está bien, no está costoso y está interesante. Por ejemplo, acá estaría bueno para ver, quizás ver caer la tarde, que va a caer la tarde, porque miren dónde está el sol. Mire dónde está el sol. Entonces
Yo creo que acá debe ser bueno caer la tarde, más o menos por a las 5, 5 y media que ya está cayendo. Entonces, por eso. Pero está bueno, está bonito el mirador. Además que también está muy lleno. Y queda en toda la punta de Madeira, que no es el lugar más alto. Vamos a mirar a ver si vamos al lugar más alto también, a lo largo ahorita de estos días que vamos a estar aquí. Y mirar a ver qué más nos encontramos. ¿O qué piensas? Eso está muy bonito aquí. Sino que yo no me voy hasta allá porque me da vértigo. Ah, por eso. En esa parte de donde hay vidrios hacia abajo da vértigo. Sí, da vértigo. Siempre se siente, sí, se siente mucho el vértigo. Y además que también hay mucha gente ahí parada. Pero está bonito como para venir aquí a sentarse un rato. Yo creo que lo más probable es quizás uno venir aquí por ahí, sí, más o menos 5, 5 y media, que ya está cayendo la tarde, para disfrutar acá del sol. Mein Gott. Ich war ja in Obersee der höchste Turm, der höchste vorher irgendwas, ich glaube, das waren 300 Meter oder so. Oder 400 Meter. Sorry, ich war gerade echt abgelenkt. Oh, Hammer. Das haben wir nicht dabei. Bueno, ahora sí, actualización del día. Después como de una hora de viaje, llegamos aquí a uno de los bosques más famosos de todo Madeira. Si ustedes se preguntan cuál, si ustedes comienzan a buscar en internet Madeira, sitios a conocer, les va a aparecer algunas fotos parecidas con estos árboles que tenemos aquí de fondo. Y es que estamos en el Parque Florestal Fanal, el Bosque Fanal. Miren acá. Efectivamente, estamos aquí. Estos son los árboles como más famosos, sino que llegamos, digamos que no tan temprano, porque lo más probable es que uno pudiera tomar estos árboles con bastante niebla, pero el camino para acá es bastante largo, son más o menos casi una hora. Entonces vamos a mirar a ver si logramos encontrar la vista como más privilegiada de estos árboles y mirar a ver qué más nos vamos a encontrar. Vamos a comenzar a ver el recorrido, que por el cierto está siendo bonito día, el día de hoy. Miren acá, vamos a mirar a ver. A ver acá qué hay. Hay baños. Ahí. Sí. Hay que poner mucho cuidado porque es un área bastante, es muy alto por acá. Miren cómo se ven las montañas ahí alrededor, y como es tan alto, precisamente es un lugar bastante húmedo, entonces el suelo está demasiado húmedo, hay que pisar con cuidado, si no se cae uno. Pero está siendo bonito día. Ahorita cuando entremos un poquito más adelante les voy a comentar por qué, digamos, es tan famoso y por qué estos lugares son lugares tan únicos, digamos, como no solo en el planeta, porque en este momento solo hay 3 de ellos. Mira cómo está el camino. Hay que pisar con cuidado para no ensuciarse.
Solo hay 3 lugares de ellos. Uno es acá, en Madeira. Yo me giro por acá. Uno es acá en Madeira. El otro es, creo que en Gran Canarias. Y el otro queda en Azores. Que Azores también es una isla ya que está, digamos que no tan cerca, pero está bastante cerca, más o menos en avión como casi a 800 kilómetros, y también pertenece a Portugal. Entonces son en esos 3 lugares donde están estos árboles. Miren, por esto fue lo que vinimos. ¿Cómo no me van a decir? Claro que ahorita no se ve niebla, pero digamos que esto muchísimo más temprano se ve más bonito porque se ve todo cubierto de niebla. Ahora está bonito porque también está haciendo lindo día, está muy despejado. Y estos son los árboles, miren acá. Por lo que se ve en internet, estos lugares se llama un bosque de lauricierra. Y son bosques bastante salvajes, pues como les comentaba, que son únicos en su especie. Vamos entonces a entrar, a ver qué nos vamos a encontrar. Muy bonito, miren la hierba. Ustedes me preguntan, parece hierba de campo de fútbol. La gente dejando basura. Les dice no dejen basura y la gente deja basura. Como decirle no haga esto y lo hace. Miren los paisajes que hay. Por ahí se ven las vaquitas. Ahí arriba. La facilidad de esto es que, digamos, no solo es este camino, sino que también hay otros donde usted puede hacer bastante trekking por todas esas montañas. Se demora muchísimas horas o hasta días puede ser. Pero hoy no vamos a hacer eso. Hoy simplemente vamos a venir a conocer este lugar nada más. Y aquí está el chiste. El chiste es cómo vamos a pasar para allá. Damos una vuelta por acá, a ver. Claro, porque es un lugar bastante rural donde las vacas conviven acá. Entonces hay que tener cuidado, vean, esa plastota ahí. Hay que mirar a ver cómo logramos pasar para allá. Creo que acá puede ser. A ver, lasaña. Tal les amplío un poquito más de información. Ay, chavalillos. Chavalillos de la Junta. Bueno, ahora sí logramos pasar. Vean la vista que tenemos aquí. Es un panorama muy bonito y por el cual muchísima gente viene a Madeira a conocer este bosque, el famoso bosque fanal, que realmente no es lejos, son como más o menos 2-3 minutos caminando. Si usted, digamos, como quiere venirse aquí a tomar las fotos, puede venir. O si usted quiere venir a hacer el trekking, también lo puede hacer. Me metí por un lugar que estaba muy húmedo. Pero ahí tienen que pasar por allá, por la derecha, por acá. No, por aquí, por acá. Miren, esos son los árboles, los más famosos. Muy bonito. Oigan, miren acá. ¿Cómo esto no va a ser increíble? A ver, nos metimos por el camino que no era por ahí, había uno más fácil. ¿Cómo no va a ser esto increíble? Miren esto acá, estos bosques. Parece uno como si estuviera en una película, en un cuento. En un cuento de hadas. Miren lo bonito que se ve. Dicen que la mayoría de estos árboles tienen casi 500 años de historia.
Eso es lo bonito, digamos, como de acá de Madeira, la naturaleza. Miren. Y lo bueno es que, ¿saben qué es lo mejor? Que la mayoría de todos estos lugares no han sido, digamos, como, bueno, aunque sí vienen turistas y demás, pero no han sido, digamos, como tocados tanto por el hombre o modificados. Precisamente porque la mayoría de estos lugares acá se encuentran protegidos por la UNESCO. Entonces, cero modificaciones le pueden hacer y demás, pero muy bonito. Miren acá, son árboles que todavía conservan mucha agua. Me cayó uno aquí. Realmente valió la pena. Queda más o menos a 1 hora de Funchal, que es Madeira, que es donde estamos, de la capital. Y si ustedes vienen de Seixal, como dicen ellos, queda muchísimo más cerca. Madeira también tiene muchos lugares para conocer y para ver, que aunque usted esté aquí muchísimos días, no le va a dar el tiempo para usted poder recorrer todos. Entonces, con estos va a estar y sobran, y la facilidad es que, digamos que está como la posibilidad de usted dejar sitios para conocer, para usted poder volver de nuevo aquí a Madeira a recorrer. Mira, que nos hizo bonito día. Si estuviera, digamos, como lloviendo o nublado, sería como más diferente. Pero está muy bonito. Yo creo que aquí son, digamos, como la mayoría de bosques donde se concentra. Por acá también tenemos las vaquitas. Yo creo que acá por la noche va a hacer frío a la lata. Va a hacer frío al piso. Pero realmente sí, bastante bonito. Muy bonito. Y ahorita les voy a también dejar unas imágenes de qué es lo que ustedes van a poder encontrar también el camino, que también es bastante interesante, que está en medio de todas estas montañas. Y todas esas montañas que ustedes ven allá, todas esas son montañas para usted poder hacer trekking. ¿Qué le pareció? Sí. Sí. Ya está que Antes, ¿cómo vamos a estar? Le cogió todo el zoom. los pajaritos que se encuentran aquí, vea. Y hay algunos que son nativos de acá, esta zona. Oiga, pues está bonito.